que era desde crédito fiscal en adelante. Vamos a mirar el dichoso Power, las diapositivas, me quedé acá yo, para comenzar con el crédito fiscal que debe estar por acá, no, un poco más arriba. No sé si lo ven bien ahí o quieren que comparta toda la pantalla. Ninguna respuesta al respecto. Muy bien. Entonces comenzamos. El crédito fiscal en el IVA, ¿se acuerdan que en la clase anterior hablamos de la base imponible, que era el precio neto gravado, y además dijimos que el IVA se tenía, ¿no es cierto?, grababa cada etapa, mejor dicho, el IVA lo que quería alcanzar era el valor que agregaba a cada etapa al proceso productivo. Para eso lo hacía con un sistema de impuesto contra impuesto. El impuesto que surgía de las ventas, que era el débito fiscal, menos el impuesto que surgía de las compras, que es el crédito fiscal. Ahora, está normado en el artículo 12 de la ley y tiene dos componentes, digamos, el artículo 12. Por un lado, dice que es el impuesto facturado por las compras, las importaciones definitivas de cosas muebles, las importaciones también de servicios, las locaciones o prestaciones de servicios contratados. Y después dice que también ese crédito fiscal, ¿qué me dicen acá? ¿Que no pueden leer qué cosa? Que no está grabando, creo. Profe, le están diciendo que no está grabando en el chat. Sí, estoy grabando. Y si podía ampliar un poquito más, también pidieron. Ah, entonces lo voy a presentar directamente. Contratados. Y además habla de los descuentos, bonificaciones. Está grabando, no te preocupes. Los descuentos, bonificaciones y quitas y devoluciones o rescisiones otorgadas por alícuota. Recuerden ustedes que el sistema bueno, voy a mirar el tema de la grabación, que pasa que dicen que nos está grabando, pero me llama la atención porque yo lo tengo como que está grabándose. Este, pero bueno, no, sí se está grabando, no hay duda de eso. Este, les decía, el crédito fiscal, ¿no es cierto?, es el impuesto que surge de las compras, bueno, eso ya les dije, más los descuentos y bonificaciones otorgados. Recuerden que el impuesto, el IVA, tiene un sistema, ¿no es cierto?, de una operación matemática que es el débito fiscal menos el crédito fiscal. Toda devolución de débito fiscal genera un mayor crédito fiscal, que era lo que vimos en la clase anterior, ¿no es cierto?, que constituía, ¿no es cierto?, las devoluciones de crédito fiscal, que eran, por ejemplo, cuando desafectábamos una obra, ¿no es cierto?, antes de los 10 años, etc. Y toda devolución de débito fiscal, es decir, toda devolución de crédito fiscal va a generar un incremento del débito. Es decir, por eso es que acá en el crédito fiscal estamos hablando de bonificaciones, descuentos o quitas que nosotros otorgamos. Es decir, si vendemos, vamos a generar un débito fiscal, y si otorgamos una devolución sobre esa venta, ya sea porque por un descuento, por una bonificación o por una quita, vamos a generar un crédito fiscal. Para con respecto al crédito fiscal, el legislador quiso imponer muchas condiciones y seguramente con razón, como para que no se detraiga del impuesto conceptos que no se detraigan del débito fiscal, conceptos que no están permitidos, ¿no es cierto?, que no completan, ¿no es cierto?, toda la característica para poder, para poder tener un carácter de legalidad. Esas condiciones yo las clasifiqué
se clasifican en general en 8, ¿no es cierto? Y como la ven acá en esta filmina, ¿no es cierto?, que están enumeradas. Entonces vamos a verla una por una. La primera condición para computar el crédito es que sea imputable al periodo fiscal que se declara. ¿Qué significa que sea imputable al periodo fiscal que se declara? Como lo dice el mismo artículo 12 en su inciso A, cuando empieza la aclaración de qué es lo que debe restarse al débito fiscal, dice el impuesto que en el periodo fiscal que se declara surja de las compras, importaciones, locaciones o prestaciones de servicio grabadas. Lo que significa en definitiva es que, recuerdan que el principio del IVA es base financiera, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que yo imputo al periodo fiscal los débitos y los créditos que están facturados y que corresponde, por las condiciones de cada uno, imputar en ese periodo. Por lo tanto, a los débitos o a las ventas de agosto voy a restarle las compras de agosto. No voy a poder restarle las compras del mes de julio, junio y anteriores. Ese sería el principio, el limitante que establece la ley. Ahora, ¿qué pasa cuando, y es lo que pasa en la práctica, ¿no es cierto? Cuando yo tengo una factura que me llega del mes de agosto, pero me llega en septiembre, cuando ya cerré mi declaración jurada. O cuando una factura yo me olvidé de contabilizarlo, ¿no es cierto? O la perdí, la encuentro, no sé, una factura de agosto la encuentro de septiembre o en octubre, en meses posteriores, digamos. En realidad, por el principio de permanencia de la declaración jurada que establece la 11.683, la Ley de Procedimiento Fiscal, en su artículo 13, por ese principio, ¿no es cierto?, nosotros no podríamos modificar la declaración jurada efectuando una rectificativa de esa declaración jurada, porque las rectificativas solo, no pueden hacerse, ¿no es cierto?, en la medida en que disminuyan el impuesto a pagar, solamente que existe un error de cálculo o un error material, que no sería el caso acá, sería que estamos incluyendo un nuevo crédito. Pero en realidad hay un acuerdo tácito entre el fisco y los contribuyentes que está aceptado además, además que está aceptado por el fisco, está contemplado en mucha jurisprudencia, que en realidad no hay problema en tomar una factura en meses posteriores, vale decir, la factura de agosto, tomarla en los meses de septiembre, octubre o siguientes, porque en realidad no existe un perjuicio para el fisco. Entonces, no tendría sentido, ¿no es cierto?, generar todo un movimiento de rectificación de declaraciones juradas para algo que no hay algo que lo pueda perjudicar al fisco, porque en realidad es un crédito que yo tengo a mi favor y lo tengo facturado, siempre que tenga todas las otras condiciones. Y además, fundado también en el principio del artículo 81 de la 11.683, que establece, ¿no es cierto?, el principio de, ¿cómo es que se llama? De este principio de correcciones simétricas. Entonces, en definitiva, debe de imputarse en el periodo fiscal la factura del periodo fiscal, pero puede tomarse en periodos siguientes, no existe problemas, pero lo que no se puede hacer es tomar en periodos anteriores, ¿cierto? Lógicamente. Es decir, yo no podría tomarla en julio una factura de agosto. Después que se encuentre facturado y discriminado en la factura. Eso también todo surge del artículo 12, que se encuentre facturado y discriminado en la factura. Existe, ¿no es cierto?, en el crédito fiscal un doble aspecto. Un aspecto material, que la operación exista, digamos que exista la operación de venta, y un aspecto formal, que tenga un sustento, ¿no es cierto?, documental, que tenga un documento que lo avale, y que en ese documento se encuentre discriminado el impuesto cuando la ley así lo obliga. En este caso, el artículo 37 de la ley de IVA establece que debo discriminar el impuesto que se encuentre en la factura. Cuando un responsable inscripto, Alejandro, ajá.
tengo acá un mensaje del contador Pelos, que ya les voy a decir. Perdón, que se encuentre discriminada la factura. El artículo 37 de la ley de IVA dice que cuando un responsable inscripto le vende a otro responsable inscripto, debe discriminar en la factura, ¿no es cierto?, el impuesto que corresponde a la operación. Y el artículo 41 dice a su vez que si yo no discrimino ese impuesto, quiere decir que la ley entiende que no ha sido pagado y en consecuencia el comprador no puede tomarse el crédito fiscal. Esa es una condición, ¿no es cierto?, que no admite prueba en contrario. Por lo tanto, tenemos que discriminar el impuesto. Existe alguna jurisprudencia, que es el caso de la Municipalidad de Caleta Olivia, donde se permitió jurisprudencialmente tomarlo, pero en este caso lo que hizo en realidad el proveedor de Caleta Olivia puede emitir otro comprobante donde discriminaba el impuesto. Entonces lo que hizo fue hacer caer la presunción legal de que el impuesto no había sido pagado. Entonces, es decir, hizo otro comprobante y además demostró que lo pagó. Hizo caer esa presunción de que el impuesto no fue pagado. Por eso se le aceptó. Pero en principio, y como regla general, el impuesto tiene que estar con un comprobante y en ese comprobante tiene que estar discriminado el impuesto. ¿Existen excepciones a esta regla? Sí, existen en la 1415, en la Resolución General de Facturación y Registración, excepciones a la discriminación del impuesto, como por ejemplo el de los peajes, ¿no es cierto?, que permite, ¿no es cierto?, permitía establecer un sello donde decía cuánto era el impuesto que estaba alcanzado. Esa facturación tiene que surgir del proveedor, ¿no es cierto? Es decir, ese crédito fiscal tiene que surgir del proveedor, vale decir, de la persona que me vende. ¿Existen excepciones a esto? Sí, existen excepciones que siempre se preguntan cuándo el crédito fiscal lo genera el propio comprador, y es en los habitualistas de cosa mueble, que lo van a ver la bolilla siguiente, en los comisionistas, que también lo van a ver en la bolilla siguiente, y también existe en la ley, en el artículo 57.1 del decreto reglamentario, la posibilidad de que en los servicios médicos, cuando hay un reintegro o un concepto de reintegro de coseguro, pueda el mismo servicio médico, ¿no es cierto?, emitir la propia factura. También en la 1415 existen excepciones a esto, pero ya son más, bueno, en esencia es la cooperativa de segundo grado que puede liquidar comprobantes de compra para cooperativas de primer grado o productores, pero con algunas condiciones. Está entonces facturado, discriminado, pero existen excepciones respecto a la discriminación y existen excepciones respecto a quién debe facturar cuando factura el propio comprador. Que la documentación respaldatoria cumpla con los requisitos de las normas vigentes, vale decir, con la Resolución General 1415 y modificaciones. En esto la ley de IVA también menciona, ¿no es cierto?, el artículo 37, que dice el artículo 37, ¿no?, que decía que tiene que figurar el número de quit del comprador y del vendedor, es decir, de quien emite la factura y del comprador. Esto está receptado ya en la Resolución General 1415, así que no existiría problema en cuanto a su no cumplimiento. Pero también se entiende dentro de esta documentación respaldatoria que cumpla con las normas vigentes que, que la factura tiene que estar a nombre del comprador. Quien se toma el crédito tiene que ser el comprador. También existen excepciones a esto y está en el artículo 57 del decreto reglamentario, que dice que el locatario que el locatario de un inmueble responsable inscripto puede tomarse el crédito fiscal de los servicios de energía eléctrica, agua, luz, servicios de telecomunicaciones y otros que estén a su cargo, aun cuando estos vengan a nombre del locador, ¿no es cierto?, del propietario del inmueble, en la medida en que
conste en el contrato que esos gastos se encuentran a cargo del locatario o que figuren en una nota, ¿no es cierto?, por separada firmada por ambos. ¿Está? Entonces existe un principio en la misma ley donde puede aquel que no tiene la factura a su nombre tomarse también el crédito fiscal, que es el caso de estos locatarios de inmuebles responsables inscritos. Que se cumpla hasta el límite del tope. Eso lo van a ver en práctica, pero el tope es lo que me permite, lo que establece el crédito fiscal. Fíjense que en el débito se decía alícuota por impuesto igual a débito fiscal. No sé si recuerdan que habíamos visto en la clase anterior. En cambio, en el artículo 12 no me dice alícuota por impuesto, me dice el impuesto facturado en la etapa anterior. Entonces, la regla del tope lo que dice es comparar el IVA facturado en la etapa anterior, el IVA facturado, perdón, en el comprobante, con el importe que surge de aplicar al precio total neto la alícuota vigente. Y de los dos computo el menor. Vale decir, si yo tengo una factura de 10.000 con un IVA del 21%, es decir, que sería 12.100, pero mi vendedor me facturó 12.000 pesos, es decir, me puso precio neto 10.000 y me facturó de IVA 2.000 pesos, yo comparo 2.000 contra los 2.100, de los dos tomo el menor. Es decir, el IVA facturado contra el IVA de comparar precio neto por alícuota y tomo el menor. La condición número 5 es que se vincule con operaciones grabadas. Que se vincule con operaciones grabadas es lo que se llama el principio de atinencia o la doctrina de la atinencia causal. Es decir, yo solamente voy a poder tomar el crédito fiscal en la medida en que esté relacionado con operaciones grabadas. El contribuyente va a poder tomar el crédito fiscal de sus compras en la medida que esté relacionado con operaciones grabadas para él. Este principio, ¿no es cierto?, está establecido en la ley, por supuesto, y lo que significa es que tiene que haber una razonabilidad. Cuando yo recibo la factura, tengo que ver que razonablemente esté relacionado con mis operaciones grabadas, que esa relación con operaciones grabadas sea mediata o inmediata, sea cierta, mediata o inmediata, pero no hipotética. Y que esta surja cuando yo recibo el comprobante de compra. Si no está relacionado con operaciones grabadas, no voy a poder tomar nada de crédito, es decir, el 100% de ese crédito no lo voy a poder tomar y va a formar parte de mi costo. Es decir, si yo tengo una librería, ¿no es cierto?, y mejor dicho, una empresa que vende libros solamente, ¿no? No librería en el sentido de librería con artículos de librería y libros, sino una librería en el sentido de que vende libros, todo el crédito fiscal que me pueden haber facturado, no lo voy a... El principio de atinencia fiscal, de atinencia causal, perdón. El principio de atinencia, el criterio de atinencia causal. No lo voy a poder tomar y eso va a formar parte de mi costo. Si yo tengo operaciones, que vamos a ver en el punto siguiente, que están relacionadas, operaciones de compra relacionadas con operaciones grabadas, no grabadas y exentas, para mí voy a tener que tener una proporción y eso lo vamos a ver en el artículo 3. Pero la condición es esta. Profe, Esté relacionado con... Sí. ¿puede ¿Sí? repetir usted en el caso del ejemplo de la venta de libros? ¿Cómo sería ahí una operación? O sea, yo en qué situación, en qué crédito, por ejemplo, yo no me podría tomar si vendo Es que libros. la venta de libros está totalmente exenta. Claro. La venta de libros está exenta. Bueno, pongamos el ejemplo que le iba a poner le iba a poner en el 13, pero de todo modo te lo digo acá. Suponte que yo tenga una librería y tenga además en esa librería, como la librería García, no sé si conocen acá, que vende libros, pero además vende artículos de librería. Entonces, si esta empresa
realiza una presentación de un libro, ¿no es cierto? Y para eso contrata un salón de conferencia, contrata refrigerio, etcétera. Todo ese crédito fiscal no lo va a poder tomar porque está relacionado con la venta de libros, que es una operación exenta. Por lo tanto, todo ese crédito fiscal que le pudieran haber liquidado, aún cuando esté liquidado, porque el responsable inscripto que le vende a otro responsable inscripto siempre le va a discriminar el impuesto, ¿sí? Porque esa es su obligación. Pero yo que soy la librería García o yo que tengo esa empresa de librería y sé que lo voy a destinar a la venta de libros que está exenta, no me puedo tomar y eso va a formar parte del costo de mi operación. ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Bien. Gracias. Entonces ese ejemplo lo vamos a usar después para el 3. Después el 6, que quien compute el crédito sea responsable en IVA. Bueno, eso, ¿no es cierto?, es una condición necesaria de que viene de todos los artículos anteriores, e incluso hay un párrafo en el 12 que no es aplicable porque no existe más el responsable no inscripto, pero en el monotributista, cuando el monotributista, en la ley de monotributo, cuando el monotributista es excluido del régimen u opta por ser responsable inscripto, tiene la limitación, dice la ley de monotributo, del artículo 16 de la ley de IVA. Vayan anotándose los artículos para no confundirse. La limitación del artículo 16 de la ley de IVA dice que quiere decir respecto al monotributista y a otros que pudieran ocurrir, que en realidad este monotributista, todos los créditos fiscales que tuviera respecto de anteriores al momento en que pasó a ser responsable inscripto, los pierde, no los puede tomar. Eso es, ¿por qué? Porque no era responsable inscripto en IVA en ese momento. Después el 7, que las operaciones hubieran generado débito fiscal para el vendedor, locador, importador o prestador. Esa es una condición que se incorporó en el año 90 y después se la, ay, me está sonando el teléfono. Se la incorporó en el año 90, ¿no es cierto? Y después se la ratificó jurisprudencialmente. ¿Qué quiere decir? Yo tengo mi factura de compra, la tengo fechada en agosto, pero solamente voy a poder tomar ese crédito fiscal en la medida en que haya nacido el hecho imponible para el vendedor. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de una factura de compra, de un bien, de una cosa mueble. ¿Qué quiere decir? Que el vendedor haya emitido la factura, lo cual la tengo, ¿no es cierto? Pero que además los bienes existan y estén puestos a mi disposición. Esto se incorporó para evitar, ¿no es cierto?, que aquellas empresas, y fue un caso concreto, ¿no? No fue un invento. Aquellas empresas que estaban liberadas de pagar, de pagar débito fiscal por una cuestión, ¿no es cierto?, de promoción industrial, puedan facturar crédito fiscal a sus compradores en forma ficticia, porque en realidad ellos podían facturar todo lo que querían hasta que existió esta norma, porque con la mera emisión de la factura se podía computar el crédito fiscal. Entonces, considerar que la mera emisión de la factura era posible de computar el crédito fiscal equivalía a ¿no es cierto?, solapar una operación, ¿no es cierto?, ficticia y de elusión del impuesto, puesto que le permitía a la parte compradora tomarse un crédito que en realidad el débito nunca iba a existir porque esa persona podía emitir todas las facturas que quiera emitir, porque de todos modos no tenía una promoción industrial. Por eso, por eso surgió toda esta cuestión. Pero en definitiva, tienen que saber que el débito fiscal tiene que haber nacido para el vendedor. Para saber si el débito fiscal nació para el vendedor, tienen que ir al artículo 5. El artículo 5 es el que me va a permitir saber si el vendedor se le ha generado el débito fiscal. Es algo muy habitual que pase, sobre todo en los parciales, con las facturas de luz,
de energía eléctrica o de agua, porque estas facturas, estas prestaciones, el nacimiento del hecho imponible se da cuando opera el vencimiento para el pago o se paga de los dos el anterior. Por lo tanto, puedo tener facturas del mes de agosto, pero que venzan en septiembre, perdón, y no tenerlas impaga, y en consecuencia no las voy a poder tomar en agosto, a pesar de que corre por el primer principio sería del periodo fiscal agosto, porque el nacimiento del hecho imponible no se produjo para el vendedor, que va a ser cuando venzan, es decir, en septiembre, o cuando yo las pague, si es que las pago antes. Y la última es que la cancelación de las operaciones se instrumenta a través de los medios de pago autorizados. Esa es la ley anti-evasión. Lo que trata de hacer la ley anti-evasión es evitar el efectivo, ¿no es cierto?, el físico, dijera Fariña, para, este, para evitar todo lo que significa el blanqueo de dinero. Entonces, lo que requiere que se haga solamente a través de los medios de pago autorizados. Este sistema de... ¿En qué? ¿Me querés preguntar en voz alta dónde encontramos los del débito fiscal? No sé qué me querés preguntar. Ah, que las operaciones hubieran... Estas condiciones están en todos lados, en todos los libros que vimos. Bueno, sobre todo en el Marcheschi, ni hablar, están estas 8 condiciones. En los otros libros, en las separatas, también están las mismas condiciones. El punto 7... Ah, no te funciona el micrófono. El punto 7, lo que yo decía es que se haya generado el débito fiscal para el comprador, para el vendedor, perdón. Y para que yo sepa que el débito fiscal del vendedor se ha generado, yo tengo que saber el artículo 5. El ejemplo que di fue de las prestaciones de luz o de agua, donde el nacimiento del hecho imponible, una factura de agosto, el vencimiento se produce normalmente al mes siguiente, en septiembre. Entonces, para esas prestaciones van a ser el hecho imponible al vencimiento o pago lo que suceda antes. Yo puedo tener la factura de agosto, pero no está vencida ni está pagada, por lo tanto, no me puedo tomar el crédito fiscal. Y bueno, y con respecto a la cancelación, lo que le quería decir era que era todo medio de pago bancarizado. Depósito en cuenta, bueno, gracias. Depósito en cuenta, cheques, cheques diferidos, tarjetas de crédito, débito o de compra, em, transferencias bancarias y cualquier otro medio, dice que el Poder Ejecutivo permita. Esto es para todos los pagos superiores a 1.000 pesos. Cualquier pago superior a 1.000 pesos este, debe estar, eh, debe estar realizado a través de algún sistema bancarizado. Y si no, dice el artículo 2 de esta ley de la 25345, yo no me puedo tomar el gasto, es decir, no lo podría tomar para ganancia, y además dice no me puedo tomar el crédito fiscal para el IVA. Así que por esa obligatoriedad viene de la ley de antievasión. Entonces, estas 8 condiciones son las que se necesitan para el crédito fiscal. Sí, sigue vigente, porque la busqué. La tienen que buscar en Infolec todas las leyes. Mercado Pago también, porque es un sistema de pago, de transferencia. Profe, una consulta. Sí, En el caso de que ahora creo que a partir del 1 de julio se les puede discriminar el IVA al monotributista. tiene que discriminarse el IVA a los monotributistas, pero se prorrogó hasta diciembre. Ah, bien. La consulta es, ¿eso es para en el caso de que en el día de mañana, cuando se recategorice o salga del monotributo y pasa al régimen general, se pueda tomar todo el crédito que se facturó? Todavía no salió modificación al respecto. La ley de IVA no se modificó, la ley de IVA, no, la ley del monotributo tendría que modificarse y tendría que establecer que ese crédito fiscal que tiene, ¿no es cierto?, por sus existencias, podría tomarse. Ese sería el Ah, caso, ¿no? bien, bien. No sé si va a salir, porque vuelvo a decirte,
Eso, por ejemplo, no se le permitía, cuando antes existía responsable no inscripto, antes, hace añares, Sí. cuando existía el responsable no inscripto, no se le permitía. Una vez que empezaba a ser Ah, inscripto, no se le permitía tomar el crédito fiscal de sus existencias. Así que no sé si va a salir eso, pero podría ser una de las razones. perfecto. Perfecto. Todavía Gracias. no se modificó. Se tiene que modificar la ley de monotributo ahí. Claro, 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 claro. Profe, Está perfecto. disculpe, una pregunta. ¿Con factura M yo no me puedo tomar el crédito fiscal? Sí, me ¿Es puedo eso? tomar el crédito fiscal. Lo único que tiene ¿Sí? la factura M es que me retienen todo. Sí, sí. Ah, bien, está. Sí, la factura M no es distinta, es decir, no es el tipo de facturas. Bueno, sí, en realidad la factura A o la M, ¿no es cierto? Pero no es, pero la factura es cuando es de responsable inscripto o M, ¿no es cierto? Sería cuando hay alguna condición especial. Pero cuando yo le vendo, yo responsable inscripto, vendo a otro responsable inscripto, lo que me pide la ley en el artículo 37 es que discrimine el impuesto. Siempre que esté discriminado el impuesto y yo sea de responsable inscripto y tenga y cumpla con todas estas condiciones, yo me puedo tomar el crédito fiscal. Ah, bien, no importa si es M, si es A. Igual Si puedo. da con CBU declarada. Claro, Es decir, lo está. que tiene que haber es eso. Bien, ¿Está? bien. Sí, sí, gracias. La factura A o la M es en el régimen de facturación que lo vamos a ver después más adelante. Pero es porque depende del patrimonio de la persona que se inscribe, digamos. Es M un... casi siempre te dan cuando tiene una cláusula por la FIP. ¿Cómo? La M te suelen dar cuando tenés una cláusula por la FIP. ¿Una cláusula? Sí, te estás debiendo o tenés algo que por eso te dan para que puedas tener un La importe. factura M es cuando vos te inscribís, te lo digo en así, Jerga común. en esencia, ¿no? Pero vamos a armar algo para el régimen de facturación y registración porque es muy largo. Pero la factura M es cuando vos tenés alguna inconsistencia respecto de tu patrimonio, como para inscribirte, entonces te obligan a emitir factura M, que lo que hace es retenerte te obligan, el que recibe la factura M te retiene todo el IVA, en esencia, ¿no es cierto? Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Pero les quedó claro, miren que las 8 condiciones, el débito fiscal es fácil, pero el crédito fiscal es algo que tiene muchas condiciones y todas se tienen que dar. Si no se da alguna, no se pueden tomar el crédito fiscal. Bien. La regla Profe, del una tope, pregunta. sí. Con respecto al punto 8, usted dijo que, por ejemplo, un responsable inscripto le compra a otro responsable inscripto por más de 1.000 pesos en efectivo, Sí, digamos. sí. ¿No se puede computar crédito fiscal? No se puede computar si no se paga esa factura de acuerdo con los medios de pago autorizados. ¿Sí? Es decir, Claro, pero yo si puedo, independientemente que tenga la factura, digamos. independientemente que tenga la factura. Es decir, yo estoy dando el deber ser, ¿cierto? Esa es la condición que establece la ley de integración. Toda factura por encima de 1.000 pesos debe cancelarse a través de alguno de los medios de pago autorizados, que son los medios bancarizados. Estos medios bancarizados son los que comenté, porque lo que lo que quiere evitar la ley de integración es justamente la circulación de efectivo. Entonces, si yo tengo una factura que no la pagué de acuerdo con con un sistema bancarizado, no podría tomarme ese crédito fiscal. Ese es el principio legal, ¿sí? Sí. Y todos estos se controlan. Es decir, por supuesto, a ver, en impuestos pasa como en impuestos pasa, ¿no es cierto? Que todo lo que nosotros damos, que es el deber ser, es lo que corresponde. Ustedes recuerden que como futuros colegas nuestros contadores, tienen una obligación, ¿no es cierto?, profesional, que es que su cliente no pague ni más ni menos de lo que corresponde.
Pero una pregunta y me confundió. Que pague, ni más ni menos de lo que corresponda. Ustedes son los que van a tener que asesorar sobre qué es lo que corresponde hacer. Uno sabe el deber ser. Después puede haber un otro hacer, digamos, que no sea el deber ser. Pero lo que tiene que tener claro uno es a qué se expone, a qué que se puede exponer, ¿no es cierto?, a una fiscalización donde le impugnen esa factura, porque eso está clarísimo, la ley de integración no tuvo discusiones jurisprudenciales, es una ley que existe. No sé que me preguntó algo del QR, pero bueno, no me acuerdo. Bueno, después pasamos al otro tema. Quiero correrla porque me agarra mi... Bueno, el otro tema es el crédito fiscal de las operaciones no vinculadas. El mismo artículo 12, en su segundo párrafo, habla de operaciones no vinculadas. Habíamos dicho en el artículo anterior, en la diapositiva anterior, que una de las condiciones, la quinta, era que se vincule con operaciones grabadas, que era la doctrina de la tenencia causal. Que está jurisprudencialmente aceptada esa doctrina de la tenencia causal. Entonces vemos acá que acá se rompe con esa doctrina porque el legislador dispuso, ¿no es cierto?, que hay determinadas compras, importaciones definitivas, locaciones de cosas o de servicios donde no se puede tomar el crédito fiscal. Digamos que podríamos decir que son operaciones, dice ahí no vinculadas, derivadas de... que serían, ¿no es cierto?, las operaciones que no... prohibidas, digamos, no prohibidas, no es que uno tiene prohibida la operación. Lo que tiene el prohibido es el cómputo del crédito fiscal. Tiene tres, ¿no es cierto? Eran cuatro, pero ahora quedaron tres, una se derogó. Primero la compra e importación definitiva, que acá no puedo leer, importación definitiva, locaciones, incluidos los contratos de leasing de automóviles, hasta el precio de 20.000 pesos como límite. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo comprar un auto, ¿no es cierto?, que sale 2,5 millones de pesos, pero en realidad lo único que me voy a poder computar es 20.000, la alícuota sobre 20.000 pesos, es decir, 4.200 pesos voy a poder computar como crédito fiscal. Eso es lo que quiere decir la ley. Siempre que estemos hablando de automóviles. En el decreto reglamentario, en el artículo 51, se estableció, ¿no es cierto?, qué se entiende por automóvil y lo manda la ley de tránsito. Y la ley de tránsito dice que automóvil es un vehículo de 8 plazas con más el conductor, ¿no es cierto? Y de 4 ruedas, o un vehículo de 3 ruedas de más de 1.000 kilómetros. Eso está en la ley, así que sí, normalmente la ley lo reproduce. El cálculo. Bueno, el cálculo es, yo compro auto, digo 2,5 millones porque más o menos salen por ahí. Pero bueno, 2 millones, en un auto en este momento sale 2,5 millones de pesos, ¿no es cierto? ¿Cuánto puedo computar de crédito fiscal? Yo estoy hablando de un responsable en cripto que compró un auto para su empresa, ¿no es cierto? Puedo computar la alícuota aplicada sobre 20.000. 20.000 pesos no es el total del crédito, sino el total del precio que puedo computar. 20.000 por 0,21, 4.200 pesos es lo que puedo computar de crédito fiscal. Si tenía una alícuota diferenciada del 10,5, podría computar solamente 10.500 pesos. Entonces, cuando yo compro un auto para mi empresa, puedo computar hasta eso, digamos 4.200. El auto es esto, ¿no es cierto? 8 plazas con más el conductor. Dentro del concepto de auto, por supuesto que no entran ni camionetas, ni combi, ni camiones. Es decir, es el concepto de autos. Ustedes van a la ley. Si buscan en Infoleg la ley de tránsito, van a ver qué diferencia cada uno de los vehículos. Por lo tanto, si yo compro una camioneta, puedo tomar, ¿no es cierto?, el total del crédito fiscal.
Si compro una combi, puedo tomar el total del crédito fiscal. Hay excepciones, que la vamos a ver después, pero déjenme que termine esta filmina. Después, locaciones y prestaciones de servicios que se refieren a determinados puntos: refrigerio, hoteles, posadas, peluquería, salones de gimnasio, etcétera, que están en el artículo 3º, inciso E, en otros servicios. Y las compras o importaciones definitivas de indumentaria que no sea ropa de trabajo. Eso es lo que no se puede computar. Vuelvo a decir, esto es una ficción legal, no es, es decir, rompe con el principio de atinencia causal, pero, pero está aceptada, y de todos modos, en general, la doctrina, hay opiniones encontradas, ¿no? Pero muchos dicen que en realidad muchos de estos gastos, que serían más que nada las locaciones y prestaciones de servicios del punto B, que yo lo puse acá como punto B, en realidad no tendrían una relación con operaciones grabadas. Se imaginan, salones de gimnasio, peluquería. Esto salió en el 93, creo que salió, y nosotros decíamos que era porque estaba Cabal, y como él era pelado, entonces siempre digo la misma broma, pero me acuerdo siempre de eso cuando estudiábamos, cuando dábamos las clases. Este, entonces no necesitaba, digamos, peluquería. Pero bueno, en definitiva, muchos autores dicen que en realidad es porque estos gastos no tienen relación con operaciones grabadas. Pero bueno, existe, y son las limitaciones. Existen excepciones a estas limitaciones, que los automóviles, cuando tengan para el adquirente el carácter de bienes de cambio, lo que es lógico, porque si yo tengo una concesionaria de autos, no podría tomarme el crédito fiscal de lo que para mí es un bien que forma parte de mi operatoria, ¿no es cierto? Cuando constituyan el objetivo principal de la actividad grabada, por ejemplo, taxis, remises, ¿no es cierto? En ese caso yo puedo tomar el crédito fiscal. Y también dice el decreto reglamentario, perdón, también dice la ley para, por ejemplo, viajantes de comercio y similares. La palabra similares generó mucha controversia, pero en esencia se definió después jurisprudencialmente que, a pesar de que hay votos digamos, sentencias a favor y en contra, contrapuestas, digamos, respecto a similares, pero como se concluyó, digamos, en las últimas sentencias, que lo que se quiere decir con similares es similares a viajantes de comercio. Es decir, es lo que dice el decreto reglamentario, aquel que tiene el auto, que es una persona que compra el auto, ¿no es cierto? Y que esa persona es remunerada, es decir, que está en relación de dependencia con una empresa y comercializa bienes o servicios para esa empresa, y bajo, ¿no es cierto?, bajo la responsabilidad de esa empresa. Es decir, taxi, remise, viajante de comercio. Otros similares no hay tantos, hay por ahí alguna jurisprudencia de seguridad, pero diría yo que mencionaría esos. Y después, eso lo establece el decreto reglamentario, no ya la ley, los vehículos concebidos y destinados para el transporte de enfermos, es decir, ambulancias. Esas son las tres excepciones: bienes de cambio, taxis o remis o viajantes de comercio, y vehículos destinados y concebidos para ambulancia. Después, con respecto a las locaciones, también existe una excepción, que es que quien contrata ejerza su actividad, a su vez una actividad económica igual. Por ejemplo, no está permitido el cómputo del crédito fiscal de hoteles, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un hotel y tengo que subcontratar porque sobrevendí mi capacidad, o porque me llegó o porque, no sé, estoy en reparaciones con una parte del hotel, entonces esa subcontratación con otro hotel, yo puedo tomar el crédito fiscal, porque estamos hablando de yo, que tengo un hotel, contrato, ¿no es cierto?, con otro hotel, entonces estamos los dos teniendo la misma operación. Por lo tanto, ¿me entienden? Es decir, el hotel A vendió una cantidad de habitaciones, ¿no es cierto?, sobrevendió su capacidad, llega, ¿no es cierto?, el contingente, y tiene que subcontratar con el hotel B. El hotel B va a emitir una factura, ¿no es cierto?, de venta por el servicio que le presta al hotel A.
este hotel A va a poder computar ese crédito fiscal, porque están las dos partes realizan actividades similares o económicas iguales. Y también existe la excepción de que si esa contratación de servicios lo es a efectos de realizar conferencias, congresos, convenciones o similares. Es decir, que yo contrate el hotel, ¿no es cierto? O no, que contrate, por ejemplo, que contrate el hotel para realizar una conferencia, sí, una conferencia, a su vez tenga un servicio de refrigerio y demás, que también está prohibido. Entonces, en ese caso, ¿no es cierto? Yo puedo computarme el crédito fiscal. Siempre para realizar eso, conferencias, congresos, convenciones. En cuanto a la ropa de trabajo, tampoco tiene la excepción para poder computarme, es cuando tengan para el adquirente el carácter de bienes de cambio, lo que es lógico. Si yo vendo ropa, no puede ser que no me dejen computar, ¿no es cierto?, el crédito fiscal de la ropa. Y además dice el decreto reglamentario que sea uso exclusivo en lo exclusivo, tienen que tener en cuenta que puede ser que sea este, de uso exclusivo en lugares de trabajo, pero no es que el empleador tiene que andar persiguiendo a sus empleados para ver que no usen la ropa fuera del lugar de trabajo. ¿Se imaginan que los que hacen el servicio de telefonía, por ejemplo, o de cable, ¿no es cierto?, de cablevisión, de telecom, de personal, de lo que fuere, andan con los overoles y andan en la calle? No es que le tienen que prohibir que anden en la calle. Lo que tienen que hacer es que sea, que el destino sea para eso, ¿no es cierto?, para usarlo en el lugar de trabajo. Para eso es overoles, delantales, guardapolvos. También podrían ser otro tipo de ropa, como camisas o sacos, siempre que tengan los logos de la empresa. Entonces eso me indicaría a mí, fisco, digamos, de que efectivamente es para usarlo en el lugar de trabajo, aunque lo use en otro lugar, ¿no es cierto? No es que el empleador tiene que andar rastreando a sus empleados para que lo usen solamente ahí. Esa sería la cuestión. Entonces, recuerden, existen 3 créditos que no son computables. La compra de automóviles que superen 20.000, hasta 20.000 mejor dicho. Las locaciones, que están mencionadas, no están mencionadas acá, pero están mencionadas en el 3, y la ropa de trabajo. Pero a su vez, eso tiene excepciones, ¿no es cierto? En los automóviles, bienes de cambio, cuando constituyan el objeto principal, como taxis o sean usados como viajantes de comercio, y las ambulancias, vehículos concebidos y destinados para ambulancia. En las locaciones, cuando quien contrata ejerce una actividad económica igual, y cuando contrata sus servicios para hacer congresos o convenciones. Y en la ropa de trabajo, cuando tengan para el adquirente el carácter de bienes de cambio, y tiene que ser para uso exclusivo del lugar de trabajo, pero con esa condición que no es que tienen que entrar al trabajo y ponerse la ropa, sino que tiene que tener algún logo distintivo o algo que lo identifique para ser utilizado ahí. Bien, sigamos. Profe, una pregunta. Sigamos. No entendí. La parte que dijo usted que si es un automóvil, te puedes computar de 20.000, 4.200 de IVA. Es al 21. Pero si era el 10,5, dijo que tenía que tomar la mitad de eso, 2.100. O No, 10.000 la base y... 10.500. Es decir, vos pensás, no, lo que quise decir es, yo puedo computar hasta el precio neto de 20.000, ¿sí? Hasta el precio neto de 20.000. Si el auto está al 21%, el IVA va a ser 4.200, ¿sí? 21 Sí, sobre 20.000, 4.200. Si el auto está a una alícuota del 10,5, no va a ser 4.200, sino que va a ser 2.100. ¿Cuánto dije? claro, claro. No sé si dije 2.100 o no. Va a ser 2.100. 10.500, escuché por eso. Sí, no, pude haber dicho porque por ahí se me confunden los números. Pero sería 2.100. Sí, habré dicho.
Pero no te confundiste. La que se confundió fui yo. Pero quedó claro. Sí, profe. Bien. Pero esto que viene todo otra vez al mismo. Tiene cansado. Bien. Ahora sí pasamos a la del prorrateo. ¿Se acuerdan que una de las condiciones para que yo tome el crédito fiscal, vieron que insisto mucho porque una de las condiciones, todas son importantes, vuelvo a decir, las 8 se deben dar en forma concurrente, pero una condición que es la más difícil de determinar, es que esté relacionado con operaciones grabadas para el contribuyente. ¿Qué pasa cuando ese contribuyente realiza operaciones grabadas y exentas o no grabadas? Y vuelvo al ejemplo de hoy con la librería García, o con cualquier librería que vende libros de texto, que ustedes saben que están exentos por el artículo 7, inciso A, y vende artículos de librerías que están grabados a la tasa del 21. Esta librería, ¿no es cierto? Hoy hablábamos, ¿no es cierto? Cuando realizó la presentación de un libro y para eso contrató un catering, alquiló un salón de conferencias y demás, pagó sonido, todo ese crédito fiscal no lo puede computar porque está relacionado con la venta de libros que está exenta. Le falta la condición, el requisito es el requisito de la relación con operaciones grabadas, el requisito de la tinencia causal. Cuando a su vez, ¿no es cierto?, paga el flete por la compra de un camión de resmas de papel, el flete está alcanzado por el IVA, va a poder computarse ese crédito fiscal, ¿no es cierto? Porque la resma de papel está totalmente grabada. O sea, ahí no tiene ningún problema la librería García. El problema de la librería García es cuando compra un aire acondicionado para su salón de ventas, ¿no es cierto? O cuando paga la luz del salón de ventas. Entonces, ese tipo de bienes o de servicios que no tienen una relación específica con actividades grabadas o con actividades exentas para el propio contribuyente, acá estamos hablando, siempre cuando yo digo contribuyente estoy hablando en este caso, del que se está tomando el crédito fiscal. Este contribuyente que tiene operaciones grabadas y exentas compra un aire acondicionado para el salón de ventas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? No sabe qué tiene que hacer, porque no puede tomarse todo el crédito fiscal, pero tampoco puede no tomárselo, porque en realidad tiene una parte relacionada con operaciones grabadas. Entonces, el artículo 13 viene a solucionar ese problema, por eso dice ahí que es aplicable para establecer la proporción, en qué proporción, perdón, se vinculan bienes o servicios que generan crédito fiscal con operaciones grabadas. Y ven que dice ahí un cuadrito, cuando el contribuyente realiza operaciones grabadas, exentas y no grabadas. Entonces, el artículo 13 viene a solucionar ese problema de este contribuyente cuando realiza él operaciones grabadas y exentas y compra bienes que no tienen una asignación específica, como el aire acondicionado. ¿Qué dice la ley? La ley dice que este contribuyente va a tener que tomar el año independientemente que el periodo fiscal del IVA sea mensual, va a tener que considerar el año calendario o el año fiscal. El año fiscal sería el año calendario, el año comercial. El año calendario sería de enero a diciembre y el año comercial sería desde que inicia el ejercicio comercial hasta que lo finaliza, ¿no es cierto? Y ahí va a tener que hacer una operación. ¿Pero qué va a hacer? En los primeros 11 meses de ese año calendario, llamémosle enero a noviembre, o año comercial, mes 1 al mes 11, que no sé cuál será el cierre de su ejercicio comercial, el contribuyente puede computar, dice el artículo 13, ese crédito que tiene una afectación indistinta, que tiene una apropiación indistinta, con una estimación razonada. El problema es que la ley no dice qué es lo que se entiende por estimación razonada. Entonces podría aplicar, ¿no es cierto?, un porcentaje
el mismo porcentaje que viene aplicando en años anteriores, puede hacer una apropiación en función de las ventas grabadas de cada mes, podría no computar nada de crédito y dejar para ajustar al cierre, porque el artículo 13 lo que hace es ajustar al cierre del año calendario o del año comercial. Lo que no puede hacer, y por eso lo puse en amarillo, es computar todo el crédito fiscal, porque eso sí le está prohibido, porque él ya sabe de antemano, ¿se acuerdan el principio de atinencia? Ya sabe de antemano que ese crédito fiscal no tiene una afectación para operaciones grabadas exclusivamente. Entonces, tiene que hacer cualquier tipo de operación durante el mes 1 al 11 hasta llegar al 12. Bien, llega al 12. ¿Y qué hace en el 12? En el 12 hace lo que dice el artículo 13 en su segundo párrafo. Toma el total de ventas anuales grabadas, netas. ¿Qué quiere decir neta? Neta de impuesto y neta, quiere decir neta de notas de descuentos, ¿no es cierto? De operados. Y los divide sobre el total de ventas anuales, también netas, neta de IVA y neta de descuentos. Grabadas, exentas y no grabadas. Es decir, lo que hace en principio es tomar el total de sus ventas. Grabadas, exentas y no grabadas. Y hace una división. Ventas grabadas sobre el total de sus ventas. Ahí saca una proporción que está, alumnos de matemática financiera, al tanto por 1. Que ustedes podrían multiplicarla por 100 y sacar un porcentaje. Ese porcentaje es el porcentaje real de operaciones grabadas a utilizar para el ajuste del artículo 13. Es decir, lo que la ley hace en el artículo 13 es decir, ya que no sabemos, ya que usted no sabe y yo tampoco sé cómo puede apropiar esos créditos indistintos, hagámoslo por una operación matemática, que es esta operación matemática de relaciones porcentuales o proporciones, y saquemos al final del ejercicio qué es lo que pasó durante todo su ejercicio. En este porcentaje real, este es el porcentaje real, pero recuerden que él vino durante 11 meses computándose algo. Pudo no haberse computado nada, pero supongan que se fue computando algo. Entonces, ¿qué va a hacer al mes 12? La proporción real, que la establecimos en la diapositiva anterior, la confronta con lo que fue sucediendo mes a mes. Hagamos de cuenta que estamos hablando de una persona que tiene un año calendario, es decir, del mes de enero a noviembre, la confronto. Entonces acá la proporción real me da un 40%. Y yo tomé durante todos los meses un 30%. Yo confronto 40 con 30, quiere decir que tomé de menos. Por lo tanto, voy a tener un ajuste a mi favor. Es decir, voy a sumar a mi crédito fiscal. En realidad hay una línea por separado, pero funciona, vuelvo a decir, acuérdense que siempre funciona como suma de créditos o débitos, nunca como resta, ¿no es cierto? De ninguno de los dos factores de esta suma. Si yo me establecí que era 40 y tomé 50, quiere decir que hay un 10% que me tomé de más. Por lo tanto, lo voy a tener que devolver o lo voy a tener que reintegrar como mayor débito fiscal. Eso es lo que hace el artículo 13. Después del artículo 13, y cerrando una de las puertas, dice que hay que ajustar, ¿no es cierto? Esta diferencia, en realidad antes, esta diferencia era importante porque lo que me obligaba era a ajustarla, ¿no es cierto? Por inflación. Pero a partir de la ley, que no me acuerdo el número, bueno, la tengo anotada por ahí, 2400, no me acuerdo, bueno, no me acuerdo el número de la ley, es una ley que estableció que la FIP solamente podía informar índices hasta marzo del año 92. Por eso ustedes cuando ven las tablas de la FIP, todas aparecen a partir de marzo del 92 con el factor 1. Es decir, ya sin variación, antes se hacía, digamos, el ajuste por inflación y demás, entonces la FIP publicaba las variaciones con las cuales se tenía que tomar. Bueno, por supuesto que es por la ley de convertibilidad y demás que salió esto, ¿no? Pero en definitiva no tiene ajuste por inflación porque no existe. Entonces, eso es el ajuste del artículo 13. ¿Sigo? ¿Alguna pregunta?
Vamos de nuevo. ¿Para qué existe el crédito fiscal, el prorrateo del crédito fiscal? Para cuando yo, responsable inscripto, tengo operaciones grabadas y exentas. Vuelvo a dar el caso de la librería García, que parece que fuera mi cliente, que no lo es, pero me encanta decir con nombre y apellido. Cuando este contribuyente que tiene operaciones grabadas y exentas compra bienes, como en el ejemplo dado, el aire acondicionado, y no sabe en qué proporción se relacionan con operaciones grabadas y en qué proporción se relaciona con operaciones exentas, la ley viene a su auxilio y establece un sistema de prorrateo en el artículo 13. Si supiera los porcentajes, aplica. Si supiera la afectación física, la aplica. Pero como no lo sabe, tiene que aplicar el prorrateo del artículo 13. ¿Qué le dice el 13? Que del mes 1 al 11 del año calendario, del año comercial, tiene que hacer una estima de ese crédito fiscal, de todos los aires acondicionados, de todas las, supongamos el ejemplo de la luz, de toda la luz que pagó durante el mes enero-noviembre, de esa luz va a tomar una estimación razonada. Esa estimación razonada, la ley no dice cómo. Podrá ser un porcentaje que el cliente estima, podrá ser el mismo porcentaje del año pasado, podrá ser las operaciones grabadas sobre el total de operaciones. Es decir, tiene que tomar un porcentaje. Ese crédito fiscal no lo puede tomar en su totalidad. Va a tomar de una factura de 10.000 pesos, muy poco, ¿no? Para luz, pero bueno, de 10.000 pesos que va a tener un IVA de 2.700, porque está la alícuota del 27, va a tomar un 30%. ¿Sí? Va a tomar un 30%. Porque eso es lo que, es las operaciones que él entiende como grabadas. ¿Puede computar todo ese crédito? No, porque ya sabe de antemano que ese crédito fiscal está relacionado con operaciones grabadas y exentas, así que eso no lo puede hacer. Entonces, dijimos 2.700 por 30, voy a saltar acá. Bien, ¿qué va a pasar en el mes 12? En el mes 12 lo que va a pasar es, va a tomar el total de sus operaciones en el balance y va a sacar el total de ventas netas, grabadas, exentas y no grabadas. En este caso, él tiene ventas grabadas y ventas exentas. El total de sus ventas netas, sin IVA y sin notas de crédito, digamos, ¿no es cierto? Ventas netas. Va a tomar las ventas netas anuales, las va a dividir sobre el total de sus ventas y va a sacar una proporción, ¿no es cierto? Esa proporción le dará un 30%, un 50%. Un 40% hablábamos hoy, bueno, no importa. Un 40%, ¿qué quiere decir? Que hay un 40% del total de sus operaciones que está relacionado con operaciones grabadas. Ese porcentaje 40 es el que procede en la tercera diapositiva, que es lo que llamamos proporción real. Esa proporción real, que está sacada en base a datos anuales, la confronto con lo que fue tomando mes a mes. Él sacó 40 y mes a mes, ¿se acuerdan que dijimos que iba a tomar el 30? Es decir, que tomó 810. Acá saqué yo él tomó 810, pero en realidad tenía que tomar un 40, es decir, que tenía que tomar 1080. 1080 menos 810 me va a dar 270 pesos, 10%, 270 pesos que yo tomé de menos. Es decir, Librería García tomó 810, tenía que tomar 1070, tenía que tomar 1080, perdón, tenía que tomar 1080, tomó 810, por lo tanto, ¿qué pasó? Tomó de menos. Esa diferencia, los 270, lo voy a computar en el mes 12, es decir, diciembre, o en el mes 12 del año comercial, a mi favor, como mayor crédito fiscal. No se imputa en el crédito, tiene una línea de ajuste del artículo 13 para la declaración jurada nuestra que hacemos a los efectos del parcial, pero funciona como un mayor crédito. Si
En vez de tomarse o el 30%, si hubiera tomado el 50%, ese 10% que se tomó de más lo tiene que devolver. Es decir, que va a ir como mayor débito fiscal. Me parece que hay en la práctica hay algo. Bueno, quiero terminar con el último punto, por lo menos de acá. Deudores incobrables. Los deudores incobrables, yo puse acá, para que cuando tengan las filminas puedan verla, que existe un análisis, primero jurisprudencial sobre la posibilidad de emitir nota es decir, no existe en la ley, primero, vamos a decirlo bien, en la ley no existe ninguna consideración sobre los deudores incobrables, porque el IVA no se trata del IVA cobrado, sino del IVA facturado. Fíjense que es alícuota, precio neto facturado por alícuota o menos el IVA facturado en las compras. Por lo tanto, ¿no es cierto? Si yo, por lo tanto, ¿no es cierto? Si yo tomo, si yo tengo en cuenta la ley de IVA, ninguna posibilidad. Ahora, existen análisis jurisprudenciales donde se ha planteado esta cuestión y tampoco le dieron posibilidad en ningún análisis jurisprudencial. Porque lo que hicieron los análisis jurisprudenciales es fijarse si lo que hacía llegó a justicia, ¿no es cierto? Porque lo que hacía el contribuyente era emitir notas de crédito por el 100%. Si yo tengo una factura de 10.000, vuelvo a decir, con un débito fiscal de 2.100 y emito una nota de crédito por 10.000, me va a generar un crédito fiscal de 2.100. Es decir, de ese modo voy a netear mi factura y me voy a eliminar la incidencia de ese débito fiscal como un mayor crédito. Eso era lo que hicieron algunos contribuyentes. Eso llegó a la justicia analizó la posibilidad de emitir esas notas de crédito por el 100% de la operación, la analizó basándose en el artículo 12, inciso B, en cuanto a lo que sea quitas o rescisiones. Esto no era una devolución, no era un descuento, no era una bonificación. Entonces dijo, quita no puede ser porque quita uno lo hace pensando que va a cobrar en algún momento el resto de la operación. No es una rescisión porque no está dejando de querer cobrar la operación, sino que simplemente es un comprobante que se emite a los efectos contables y fiscales, por lo tanto, no tiene, ¿no es cierto?, no puede tener el carácter de normal con las costumbres de plaza. Por lo tanto, si no es normal con las costumbres de plaza, no puede entenderse como razonable, ¿no es cierto? Y en consecuencia no se puede hacer nada. Por lo tanto, la incobrabilidad de los créditos lo que quiere decir es que no tiene prevista nada en la ley y tampoco lo tiene previsto, ¿no es cierto?, la jurisprudencia. Y se está haciendo tarde. A ver hasta dónde podemos llegar. Un poco más. 5 o 10 minutos más. Antes de que se vayan todos. El periodo fiscal de liquidación es mensual, ¿no es cierto? Acuérdense que el impuesto es instantáneo, el periodo fiscal es mensual por declaración jurada. Tiene excepciones 4. Uno, determinados proveedores, que los establece el Poder Ejecutivo, que pueden liquidar e ingresar por periodo anual. Otro que sí es muy interesante, que es el sector agropecuario, que tiene liquidación mensual y pago anual, por año comercial o año calendario. Pero el sector agropecuario puede optar, no es que es obligatorio, puede optar por este sistema. Si opta por este sistema, tiene que mantenerlo durante 3 años. Y una vez que cumplido los 3 años, si quiere, recién ahí puede desistir, ¿no es cierto? Y 3 años calendario, ¿no es cierto? Y una vez que desista, tiene que comunicarlo a la FIP con todo el sistema, ¿no es cierto?, que la FIP establece al respecto. Después la importación definitiva de cosas muebles, que se liquida y abona juntamente con los derechos de importación, es decir, lo cobra la aduana. Y la importación de servicios, que
se abona dentro de los 10 días hábiles posteriores de aquel en que se haya perfeccionado el hecho imponible. Recuerden que la importación de servicio, el que paga el impuesto es el prestatario, es decir, quien contrata. Esta persona tiene la obligación de pagarlo o ingresar el impuesto, a los 10 días de que se haya perfeccionado el hecho imponible. El hecho imponible se va a perfeccionar de acuerdo al artículo 5, cuando se termine la prestación o se pague el que sea anterior. Y finalmente, esto no es aplicable para la importación de servicios financieros cuando el que lo contrate sea otra entidad financiera. A ver, un poquito más. Ya me quedaría con saldos. Bueno, creo que vamos a tener que abandonar acá porque ya no va, ya no hay. Sí, vamos a tener que pedirle al contador. Le quería comentar que el contador Peloso va a dar clase mañana, así que avísenle a sus compañeros. Va a dar clase mañana de 13:30 a 15 horas. Va a dar clase de monotributo. Voy a dejar de compartir. Va a dar clase de monotributo. Acuérdense que monotributo entra en el parcial. Así que, sí, ya sé que hay mesa. Por eso, pero la va a dar, pero bueno, esa es la hora en que puso él. Profe, por este En este mismo link nos unimos. En este mismo link. Por las dudas entren en el aula virtual si es que él genera otro link. Pero bueno, o es este o generará otro link. Bueno, profe, ¿Eh? gracias. ¿Profe, qué hora? Bueno, Profe, gracias. una pregunta, ¿la diapositiva usted la va a subir? Sí, ya me dijeron eso mucho. Voy a dejar de grabar. Profe, ¿le puede pedir al contador Peloso que grabe en todo caso? Sí, sí, le voy a pedir. Sí, bueno, les comentaba, es un tema que tenemos que hablarlo, pero creería que sí, no va a haber problema. Así que sí. Igual vemos. Moni, Gracias, profe. no te escucho, Moni. Hola, Ale. Ah, Tenía silenciado el micrófono. Estoy en backstage. Bueno, quería preguntarte nomás si avisaste lo de la actividad que dejamos en el aula. no. Ah, ¿querés que lo comunique? Sí, por favor. Bueno, Mm, a ver, para quienes están todavía en el aula, les avisamos que hay una actividad online que está colgada en el aula virtual en la pestaña Material de clases prácticas de color rojo. Tienen un ejercicio de exenciones para practicar ese tema, que muchos ya lo vieron en el práctico, entonces vendría a ser como un ejercicio de repaso, que después en todo caso lo pueden volver a comentar cuando demos las clases de repaso con sus profesores de práctico. Eso nada más. Gracias, Ale. Bueno, gracias a vos. Nos vemos. Y después te paso para la filmina. Dale, Ale, gracias. Dale, Chau, chau. chau. Gracias.